Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar de manera clara y estructurada el método sinérgico aplicado al proceso de diseño arquitectónico. Este enfoque se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de la práctica contemporánea, ya que responde a la complejidad creciente de los proyectos y a la necesidad de integrar múltiples disciplinas, criterios y perspectivas. A lo largo de esta exposición presentaré su contexto, su definición, sus principios rectores, así como la forma en que se desarrolla y la manera en que genera especialidad. Finalmente mencionaré sus criterios y valores fundamentales para comprender la profundidad de este método dentro de la arquitectura. 1. Contexto y definición del método sinérgico. El método sinérgico surge en un momento en el que la arquitectura se enfrenta a retos cada vez más diversos, demandas sociales, sostenibilidad ambiental, avances tecnológicos, eficiencia energética, nuevas formas de habitar. Estos factores evidencian que los métodos lineales de diseño ya no resultan suficientes para abordar la complejidad del proyecto arquitectónico. Por ello, el método sinérgico propone un proceso de diseño flexible, integrador y colaborativo, donde distintos elementos técnicos, funcionales, formales, sociales y ambientales se articulan entre sí. Su base es la sinergia, entendida como la capacidad de múltiples factores de generar un resultado mayor y más coherente que el que producirían de manera aislada. En términos generales, el método sinérgico se define como un proceso que organiza el proyecto a partir de la interacción y la retroalimentación constante entre sus componentes, permitiendo que el diseño evolucione y se adapte conforme avanzan los análisis y las decisiones. Bueno, como segundo punto tenemos los principios rectores del método sinérgico. El método sinérgico se sustenta en una serie de principios que orientan su funcionamiento. Primero encontramos la integración de disciplinas, que reconoce que el proyecto arquitectónico requiere la unión de conocimientos técnicos, sociales, ambientales y formales. Segundo, la retroalimentación continua, que permite revisar y ajustar decisiones de diseño conforme surgen nuevas ideas o información pertinente. En tercer lugar, la colaboración activa, que incorpora la participación de especialistas y usuarios para enriquecer la propuesta. Otro principio es la visión sistémica, donde el proyecto se entiende como un conjunto interrelacionado en el que cada elemento influye en la coherencia general. Asimismo, destaca la flexibilidad y adaptabilidad, indispensables para responder a cambios en el contexto, en las necesidades del usuario o en las condiciones del sitio. Por último, la coherencia global. Esta asegura que todas las decisiones mantengan unidad conceptual y funcional, mientras que la optimización del proceso busca aprovechar los recursos y herramientas para generar soluciones eficientes y de alto valor arquitectónico. Y también como tercer punto tenemos el desarrollo del método sinérgico. El desarrollo del método sinérgico se caracteriza por ser un proceso dinámico que avanza mediante siglos de análisis, evaluación y ajuste. A diferencia de los métodos tradicionales, no sigue una secuencia rígida, sino que permite una evolución constante del proyecto conforme se integran nuevos datos y perspectivas.
Durante su desarrollo se consideran simultáneamente factores como el estudio del sitio, las necesidades del usuario, la vialidad técnica y los sistemas constructivos. También como la intención formal. Cada uno de estos componentes influye en los demás cuando un proceso donde el diseño se fortalece a partir de la interacción entre sus partes. Además, la colaboración entre disciplinas es indispensable. Ingenieros, urbanistas, diseñadores ambientales y especialistas técnicos que participan en el proceso aportando visiones diversas que enriquecen la propuesta arquitectónica. Y como cuarto punto, también tenemos forma espacial del método sinérgico. La forma espacial derivada del método sinérgico no es algo impuesto desde el inicio, sino una consecuencia directa de las relaciones que se generan durante el proceso de diseño. La especialidad se construye mediante decisiones que responden a la función, la estructura, el clima y la iluminación natural y el diálogo con el entorno. La organización de volúmenes, la articulación de recorridos, la inclusión de vacíos, la continuidad visual y la conexión interior-exterior surgen como resultados de un equilibrio entre criterios técnicos y conceptuales. De esta forma, la arquitectura producida mediante este método es coherente, adaptable y profundamente conceptual. Y como último punto, tenemos criterios y valores del método sinérgico. Los criterios del método sinérgico orientan la manera en que se toma cada decisión de diseño. Entre ellos destacan la integración de las partes del proyecto, la coherencia conceptual, la pertinencia al contexto, la colaboración interdisciplinaria, la adaptabilidad ante cambios, la eficiencia en el uso de recursos y la revisión constante del proceso. Por su parte, sus valores expresan la esencia ética y conceptual del método, la visión integral del proyecto, la colaboración como principio creativo, la claridad en el proceso, la responsabilidad con el entorno, la flexibilidad para ajustar soluciones, la creatividad basada en análisis sólidos y la coherencia ética que guía como toma de decisiones. Bueno, y también cabe mencionar que el desarrollo del método sinérgico constituye la parte más compleja y rica del proceso proyectual, ya que es aquí donde la arquitectura se construye verdaderamente como una suma de relaciones y no como una secuencia rígida de pasos. Este método se aparta deliberadamente de los enfoques tradicionales, que suelen organizar el diseño en etapas fijas: análisis, diagnóstico, concepto, propuesta y resolución, y propone, en cambio, un proceso vivo, permeable y en constante transformación. Para comprender su desarrollo, es necesario señalar que el método sinérgico opera bajo una premisa central. El proyecto solo adquiere sentido cuando cada decisión se integra con los demás, generando una estructura de pensamiento articulada.
De esta manera, su desarrollo no se concibe como una línea ascendente, sino como un sistema circular donde la información nunca deja de retroalimentar al diseño. Es un proceso evolutivo, donde cada avance despierta nuevas preguntas y cada resultado provisional permite volver a revisar lo anterior con mayor claridad. El desarrollo inicia con una recopilación de información integral, pero esta no se realiza únicamente como un inventario de datos, sino como un filtro crítico de las condiciones que influirán en el proyecto. Características del sitio, clima, topografía, normativas, dinámicas sociales, problemáticas urbanas, expectativas del usuario, materiales disponibles, tecnologías accesibles y referentes arquitectónicos pertinentes. Lo relevante de esta fase es que la información no se almacena, sino que se interpreta desde un inicio en el método sinérgico. Analizar no significa describir, sino comprender la relación entre datos aislados para detectar patrones, necesidades o tensiones que puedan orientar el proyecto. Posteriormente, esta información se transforma en una síntesis conceptual flexible. A diferencia de otros métodos que buscan definir un concepto rígido desde el inicio, el método sinérgico propone un concepto abierto, capaz de modificarse conforme el diseño avanza. Esta flexibilidad es fundamental ya que permite que el concepto no limite el proyecto, sino que funcione como una brújula metodológica que guía las decisiones sin imponer una dirección única. En esta fase se establecen las primeras intenciones espaciales, programáticas y formales, pero todas quedan sujetas a revisión según lo que surja en el proceso. A continuación, se desarrolla una etapa clave, la experimentación proyectual. Aquí el arquitecto comienza a generar alternativas mediante croquis, modelos conceptuales, diagramas o herramientas digitales, explorando diferentes formas de habitar, distintos modos de relacionar el programa y múltiples soluciones estructurales. Esta fase no tiene como objetivo llegar rápidamente a una propuesta final, sino que abrir el campo de posibilidades. Cuantas más alternativas se exploren, mayor será la capacidad del proyecto para responder a las complejidades del contexto. La experimentación también permite identificar contradicciones, detectar oportunidades y construir una visión tridimensional más sólida sobre la cual continuar trabajando. Una vez generadas estas alternativas, el desarrollo avanza hacia la evaluación interdisciplinaria. Uno de los pilares del método sinérgico, en esta etapa, el proyecto se contrasta con la visión especialista en estructura, instalaciones, eficiencia energética, sostenibilidad móvil, paisajismo y otros campos que resulten pertinentes. Cada especialista aporta una lectura distinta que obliga al arquitecto a considerar decisiones, ajustar estrategias e incluso replantear ciertos elementos del diseño. Este diálogo continuo entre disciplinas enriquece el proyecto y asegura que las propuestas no solo sean estéticamente válidas, sino también técnicamente viables, ambientalmente responsables y socialmente significativas. Bueno, y como en síntesis, el método sinérgico es una herramienta de diseño que responde a la complejidad de la arquitectura contemporánea mediante la integración, la colaboración y la adaptación continua. Su capacidad para generar soluciones coherentes, eficientes y contextualizadas lo convierte en un enfoque fundamental tanto como para estudiantes como para profesionales del diseño arquitectónico.
Gracias.